¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy tenemos un programa de verdad especial con el testimonio de primera mano de uno de los oficiales de la CIA de más alto rango que ha estado en los escenarios más peligrosos de la Guerra Fría, y hoy que el mundo revive esa alta tensión internacional, la experiencia adquiere una vigencia incalculable. Así que sin más dilación le voy a presentar a Dale Blender, 37 años en las sombras que hoy salen a la luz. Welcome and thank you for your time. Gracias por invitarme, Juan Miguel y Miguel. Cómo no. Y tenemos a Miguel Cosío, nuestro gerente general. Gracias, y Juan. periodista, que es quien ha traído aquí a la mesa a Dale. Así que lo primero, si me permite, me gustaría que tú nos explicaras quién es él. Bueno, ante todo, Juan Manuel, tu programa y esta casa editorial siempre en los momentos de conflictos, en los momentos de gran confrontación, hemos traído invitados de primer nivel, invitados que conocen el tema, pero hoy además de eso tenemos la fortuna invaluable de tener a un héroe. El señor que nos acompaña hoy, Dale Blender, es un héroe de este país. Es un amigo por muchas razones, pero sobre todo es un amigo de la libertad de la causa de Cuba desde hace muchísimos años. Dale, en su juventud, cuando estaba cursando la universidad, aprendió español. Tuvo un año en México aprendiendo español y después pasó a los marines, operador especial de los marines. Se graduó en las escuelas aerotransportadas y de comando. Después fue paramilitar en la CIA. En el año 83 fue desplegado en la guerra civil en El Salvador, en la época dura, estuvo más de 2 años ahí. Después fue enviado a Angola en la época que Cuba tenía una presencia militar fuerte en Angola. Años después a él le tocó ir a Perú a combatir a Sendero Luminoso de mano a mano, de primera mano. Él lo va a negar, pero en la agencia, en la CIA, hay una frase muy conocida, muy famosa, que se llama The Glomar Response, es decir, la respuesta Glomar por un incidente que ocurrió, que otro día lo contaremos, en medio de la Guerra Fría, y la respuesta Glomar sencillamente es: no podemos ni confirmar ni negar tal información. El apodo que le decían en Perú a nuestro buen amigo Dale era Superman. Incluso creo que Washington Post a principios del año 2000 hizo un famoso artículo sobre cómo él ayudó a los peruanos a acabar con el mal del terrorismo maoísta a través de Sendero Luminoso y la captura de Abimael Guzmán en Perú. Poco después regresó a Angola, después fue jefe de estación de la CIA en África, fue jefe de varias estaciones de la Agencia Central de Inteligencia en Europa, tiene la medalla distinguida de carrera de inteligencia de la CIA, tiene la medalla al mérito, tiene la medalla de la lucha contra terrorismo George H.W. Bush, es decir, el padre. Tiene la medalla, que es una medalla, fue director de la CIA. Tiene además la medalla Knowlton, un mérito tremendo en inteligencia militar. Y bueno, si él me lo permite decir, Dale está casado con una angolana, Sandra, a quien le mandamos saludos desde aquí. Tiene 3 hijos, uno de ellos en las Fuerzas Armadas y 2 estudiando en la universidad. Y además tiene una empresa que quien quiera aprender un poco de cosas de materia de seguridad lo puede hacer, porque hoy tiene una compañía que se dedica a los asuntos de seguridad cibernética y urbana, para quien quiera aprender. Y de verdad que es un verdadero placer recibirlo en esta casa. No había hablado nunca, 37 años en la sombra, como tú dijiste, en la Agencia Central de Inteligencia, y nos viste de gala que estés aquí, mi buen amigo. Gracias, Miguel. Amigo de Rick Prado, íntimo, que estuvo aquí también. Que es un gran amigo también, y de muchos otros más, pero es un verdadero héroe. Antes de la primera pregunta, tenemos mucho público que nos ve en Cuba. De hecho, alguien que acaba de regresar de Cuba nos los ha confirmado y nos escriben permanentemente. Les invitamos, podemos poner la página de WhatsApp para que nos vayan haciendo preguntas desde Cuba. En Cuba meten mucho miedo con la CIA, como si la CIA fuera una organización clandestina y tenebrosa que se dedica a asesinar y a hacer cosas, ¿no? La CIA, para los que están en Cuba, es
una organización absolutamente legal, forma parte del sistema de inteligencia y contrainteligencia y seguridad de los Estados Unidos y no es nada de lo que nos cuentan y con lo que el coco con que nos meten miedo en Cuba. Hecha esa aclaración y vuelto a agradecerle la presencia, estoy obligado a preguntarle, empezar por la actualidad, ¿no? Sus impresiones de lo que ha ocurrido en Israel, de lo que ha ocurrido con Hamas y de lo que estamos viviendo en el mundo hoy en día. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Miguel, otra vez por invitarme. Por su parte, los Estados Unidos continúa con su operación de disuasión. El segundo portaavión ha llegado en la zona y acabamos de leer en las noticias que el secretario de Defensa ordenó más 2,000 tropas no a desplegarse, pero están listos para desplegarse. Quiere decir un stand-by. La situación es muy tensa. ¿Hay posibilidades, hablando de éxitos y fracasos, de rescatar a los rehenes norteamericanos? En su experiencia, ¿eso es posible? Le puedo decir que la operación que viene por nuestros aliados israelíes será muy difícil. La tierra es la casa de Hamas y probablemente los primeros 2 o 3 o 4 días podemos esperar que las tropas israelíes pueden penetrar bastante profunda, pero después de una semana, francamente no se sabe. Va a ser difícil entonces. Va a ser muy difícil. Además porque, y Dave lo ha comentado previamente, el otro problema latente que es en el norte con Hezbollah. Es una situación tensa y apenas lo sentimos ahora viendo las noticias de última hora que acaban de salir. Es decir, ¿qué significa que Estados Unidos esté listo para desplegar 2,000 tropas si ya hay 2 portaaviones? Bueno, como dije, es disuasión. Esperemos que no tenemos que emplear las armas, pero es un señal letal para Hezbollah en el sur del Líbano y también para sus jefes en Teherán. El secretario de Estado, Anthony Blinken, acaba de confirmar, me están informando que el presidente Biden ya ha decidido que el miércoles va a estar en Israel. Tomando en cuenta su experiencia en el mundo de la inteligencia, la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿qué falló? ¿La inteligencia israelí tiene fama? ¿Cuántas son las organizaciones de inteligencia? Bueno, las 3 principales que Dale nos puede explicar son el Shin Bet, la inteligencia y el ejército israelí, el IDF, la Fuerza de Defensa israelí, y por supuesto la inteligencia exterior que es el Mossad. Hay otras, está la policía que tiene también su cuerpo de inteligencia, pero digamos que esas son las 3 que él puede explicar ampliamente en qué se diferencian. ¿Y qué falló? Bueno, principalmente Shin Bet y hace unos días hasta el jefe de Shin Bet asumió la responsabilidad por la falla de inteligencia. Mossad es principalmente más o menos la CIA de Israel y IDF es la Fuerza Armada. Shin Bet es responsable por la seguridad interna en Israel. Quiere decir de FBI de Israel, Shin Bet. Ajá, porque eso es una cosa que, bueno, no siempre se entiende. Por ejemplo, aquí una pregunta. En Estados Unidos, ¿la seguridad interna es el FBI y la CIA trabaja en el exterior? ¿Es así? Exactamente. Hay cooperación porque en un mundo global hay mucho movimiento de personas, etc.
sensibles, como se dice en el mundo de inteligencia, pero la cooperación entre FBI y CIA, la CIA hoy en día es excelente, porque hemos aprendido una lección muy dura el 11 de septiembre de 2001. Y hay unas comparaciones entre 7 de octubre en Israel y el 11 de septiembre en los Estados Unidos. ¿Usted estaba en Nueva York el 11 de septiembre? Sí, señor. ¿Y el World Trade Center. ¿Y se puede comparar? En este momento. Sí, con unas condiciones, pero sí se puede comparar. La falla, yo tomé unas notas en camino en español. Le agradecemos el esfuerzo de hacer la entrevista en español. Gracias. Okay. La falla de inteligencia sucede tan a menudo. La falla de inteligencia va acompañada de una falla de preparación y una falla de imaginación. En algún lugar de esta mezcla hay complacencia y arrogancia. Mi apreciación inicial, la excesiva dependencia de la tecnología para incluir sensores, CCTV, drones e inteligencia artificial. Cualquier dispositivo de vigilancia fue destruido en un segundo por una bomba lanzada por un dron. Y los iPhones de Hamas estaban apagados ante OPSEC. OPSEC, Operación Seguridad de Operación. Sí, hay suficiente parecidos con el 11 de septiembre, con algunas condiciones. Yo era, como usted dijo, yo era un alto oficial de la CIA en este momento. Y nosotros también fallamos en las 3 categorías como mencioné anteriormente: inteligencia, preparación y imaginación. En realidad, la CIA tiene algo de inteligencia y cierta preparación, pero 0 imaginación. Específicamente, no podíamos imaginar nuestros propios aviones comerciales llenos de pasajeros convertidos en el misil inteligente definitivo. Esta fue la primera vez, y permítame subrayar que siempre es difícil pronosticar algo nuevo en el mundo de inteligencia. Y la misma cosa para los israelíes. Volvamos al fracaso de inteligencia de Israel. Y, como dije, es difícil predecir una táctica de primer uso por parte del enemigo, jamás usando el aire, el mar, la tierra, el subsuelo y el cibernético. Los israelíes, como nosotros en el 11 de septiembre, pensaban con demasiada confianza que esta organización terrorista era incapaz de ese tipo de coordinación y OPSEC, mientras empleaba un número tan grande de combatientes y personal de apoyo. Sí, eso es importante, Juan Manuel, por una cosa, porque esta es una operación que llevaba más de 2 años preparándose o algo así, según se ha sabido. Jamás hizo algo impensable. Entre la frontera sur de Israel con Gaza hay una valla. Nos están, bueno, ahora seguimos vamos a ir a en la pausa comercial. Me interesó mucho eso que él habla de la falta de imaginación, y entiendo perfectamente, porque a los cubanos de Miami nos acusan de exceso de imaginación y muchas veces las cosas que advertimos suceden. Regresamos con este testimonio excepcional de Dave Blender, 37 años en la CIA. Ustedes van a ver escenarios que tienen que ver con la realidad cubana, Angola, El Salvador y otros más. Algunas revelaciones importantes que van a suceder en este programa. Atentos los que nos están escuchando en Cuba. Muy bien, continuamos hablando con el invitado que nos ha traído nuestro gerente general, el periodista Miguel Cosío, que es Dale Blender, que fue oficial especial de la CIA, un alto oficial de la CIA durante 37 años. Ya él habló, estuvo en Angola, en El Salvador, en esos lugares exactamente donde ha estado Cuba. Pero, aprovechando su experiencia, ¿no?, hablar de la situación que estamos viviendo hoy y
The next question. Mi próxima pregunta es si todo esto que estamos viviendo podría empeorar la situación. Excelente pregunta. Hasta el presidente de los Estados Unidos hace la misma pregunta. Bueno, como dije, la situación es tensa, la situación es muy peligrosa. Y lo será aún más, estoy seguro, a medida que imágenes de Gaza comiencen a reemplazar las imágenes israelíes en la televisión árabe e iraní y en las redes sociales musulmanas. Hay esperanza de que los combates se limiten a Gaza y existe un precedente para ello. Recordemos que el enfrentamiento israelí con Hamas en 2006 no se intensificó y la incursión de Israeli Defense Force en Gaza en 2014 tampoco se extendió a otras áreas. Quizás este sea el caso para Gaza en 2023. Creo que los Estados Unidos han tomado una medida prudente a desplegar 2 portaaviones en la región para disuadir a Hezbollah o Irán de brindar apoyo militar directo a Hamas, incluido el apoyo logístico. Creo que la disuasión funcionará, pero precaución. Parte de la mezcla es Turquía, un amigo de los Estados Unidos y también miembro de la OTAN, pero un país musulmán con una población que simpatiza con Palestina y tal vez incluso con Hamas. Egipto es un actor con una frontera contigua a Gaza. En resumen, el objetivo de los Estados Unidos es contener los combates en Gaza. A ver, llevando al terreno más práctico porque todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y yo qué me puede pasar a mí? Acaba en Bruselas, Bélgica, de un militante, que algunos están diciendo incluso que es del Estado Islámico musulmán, al grito de Alá es grande, de asesinar a 2 personas. Había un juego de fútbol, creo que los 2 muertos son 2 aficionados suecos que estaban allí presentes. Alguien está filmando, por ejemplo, desde el edificio, y allí ese señor que vemos en rojo es el que está armando un arma. Y digo yo, esa gente que está filmando, en vez de estar filmando, no debió llamar a la policía. Yo estoy asumiendo que no lo hicieron, porque mira todo el tiempo que él se toma, long time, ahí armando, y después viene un automóvil y le dispara. Después viene ese negro que te mira, ese automóvil, oye el disparo, él se para y le dispara. Lo hirió casi mortalmente. Vuelve, aunque el carro siguió, está herido, porque después vemos un video donde están. Ahora viene después un Volkswagen, creo, me da la impresión que es un Volkswagen, un carrito chiquito, disculpa, no sé qué marca es. Le dispara también. Suena el clapso, sigue andando, no sabemos si es que salió herido o no. Tuvo tiempo de montarse en su moto, porque después tenemos otros ángulos de video, ir hasta la esquina, entrar a un centro comercial y asesinar allí, por lo menos vimos a una persona. Entonces, mi pregunta es, en términos de protección, ¿vamos a este tipo de actos, ¿cómo le llaman los solitarios? Lobos solitarios. Los lobos solitarios, ¿cómo luchar contra un lobo solitario? ¿Van a haber más? Y sobre todo en Europa, dice, ¿no? Y sobre todo en Europa, porque no, aquí, debo recordar, Dale fue jefe de estaciones de la CIA en Europa, en varias capitales importantes europeas. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, esta noticia es una cosa nueva para mí en preparación para la presentación esta noche. Yo sé que hace un día o 2 días también fue un ataque con cuchillo. En Francia. En Francia mataron un profesor y según el nombre del alumno, probablemente chechen,
Chechen. De Chechenia. De Chechenia, gracias. Y también atacaron un representante de la Embajada de Israel en Beijing. Y no sé, sinceramente no conozco, no sé la nacionalidad del atacante. Atacante. El tema de lobo solitario, lone wolf, se presenta un gran problema para los servicios de inteligencia. ¿Por qué? Musulmán, legal. De estar activo políticamente, legal. De estar contra la política de los Estados Unidos, legal. Estar religioso, legal. Y entrar a su cocina en la mañana y sacar un steak knife, un cuchillo de cocina. De cortar carne, a salir en la calle y atacar a la primera persona que parece cristiano. Es legal, 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 legal y legal. ¿Y cómo es que en una democracia la policía o el FBI puede intervenir en esta etapa? Muy complicada y muy difícil. Sin discriminar contra la población musulmana at large. Mira ahí como entró y disparó en el centro comercial. Mira, ahí entra y después, mira, él y abajo con esa chaqueta de color, mira ahí como cayó uno ya muerto. Es una cosa terrible, ¿no? Se tuvo que suspender el juego de fútbol. La verdad que es lo que dice él. ¿Qué hacer? Tú que también conoces el tema de la defensa. ¿Qué hacer? Verte atrapado. El tema, la sorpresa está a favor. Además, Dale dirige hoy una compañía que es precisamente seguridad cibernética y sobre todo seguridad urbana. El tema de Europa es complicado porque en los últimos 30 años la migración, ha habido una gran migración turca, por ejemplo, a Alemania, y las migraciones musulmanas desde Yemen, el propio Egipto en la primavera árabe, hacia, por ejemplo, hacia Francia principalmente, Francia, España y por supuesto Bélgica, que es casi lo mismo. Es un problema grande porque hay millones y millones de personas. Por ejemplo, en Suecia, han habido ataques también en Suecia. Eso representa un tema de seguridad nacional para cada uno de esos países. Sí, pero te pueden acusar de xenofobia, como dice él. Bueno, las protestas, a ver. En Viena, me sorprendieron las protestas en Viena. Las protestas. En Alemania hay 5 millones de turcos, ¿no? Que no han sido los más belicosos ni nada por el estilo, ¿no? Hay que reconocer eso también, pero te digo, cuando regresemos de la pausa, yo quisiera aprovechar, ya me estoy saliendo totalmente del libreto, la presencia de Dale, porque si ha estado en Angola, si ha estado en El Salvador, tiene que haber tenido contacto con el mundo, con los cubanos. Así que si nos en Perú también. Si nos puede contar alguna anécdota o hacer alguna revelación, pues aquí estoy yo para averiguarlo. Regresamos. Bueno, muy bien, llegó la hora de las revelaciones, y no revelaciones sobre el pasado, sino sobre el presente. Sabemos que Cuba ha sido aliada de Rusia en la invasión a Ucrania, pero Dale V. Bendler, ex alto oficial de la CIA, ex jefe de estaciones de la CIA en Europa y en África, 37 años en la sombra, que habla por primera vez en público. Le voy a hacer una pregunta directa. ¿Hay alguna evidencia de relaciones entre el régimen de Cuba y Hamás? Y por supuesto, Juan Manuel, excelente pregunta. Mucha gente no sabe lo que ha pasado el febrero pasado, 25 de febrero de este año, 23. Una delegación de Hamás ha visitado la embajada de Cuba en Líbano. Es decir, no fue la autoridad palestina, fue Hamás. No sabemos exactamente el resultado de la comunicación, pero
lo que es importante, sabemos que la operación de Hamas del 7 de octubre estaba en vía de desarrollo durante 18 meses o 24 meses. Quiere decir que Hamas sabía exactamente el plan de atacar 7 de octubre cuando entró la embajada de Cuba comunista en Beirut, el 25 de febrero en 23. Y no fue el primer contacto. También Hamas fue a Cuba, Hamas también visitó la embajada de Cuba en Líbano en el 6 de julio 2020. Quiere decir 2 contactos formales, oficiales entre Hamas y el régimen comunista en La Habana. Ok, bien, me parece muy importante lo que acaba de suceder. Estamos revelando, o está él revelando, pues una noticia que yo no he visto en ninguna parte. 25 de febrero de este mismo año, cuando Hamas estaba preparando todo esto, porque se supone que cuánto tiempo llevan preparándolo. Dicen que, o sea, los servicios de inteligencia calculan al menos 2 años. Una delegación de Hamas visita la embajada de Cuba en el Líbano. Eso fue, y el 6 de julio del 2020, una visita previa también a la embajada de Cuba en el Líbano. El Líbano ha sido un centro de operaciones de la inteligencia castrista desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que Cuba reconoció en el periódico Granma que 800 efectivos de su ejército participaron en 1973 en la guerra de Yom Kippur junto al ejército de Siria contra Israel. O sea que no es la primera vez que Cuba participa en un ataque a Israel directamente. Chocante. Sería. Y sí, Juan Manuel, como saben tus espectadores, Cuba e Israel no tienen relaciones diplomáticas formales. La Habana estaría enojada porque Israel haya votado regularmente en la ONU a favor del embargo comercial estadounidense contra Cuba. Del mismo modo, Tel Aviv probablemente no perdonará la intervención militar del régimen de Castro hace 50 años, como usted dijo, del lado de Siria en la guerra de Yom Kippur de 73. Importante, punto. Que fue una lucha existencial para el Estado judío. Y es importante porque para mucha gente la lucha hoy en día contra Hamas también es existencial. La dictadura cubana no tiene que preocuparse mucho por la opinión judía interna, ya que la isla es el hogar de solo unos 1.200 judíos y quizás 5 sinagogas. Maduro y Ortega, como era de esperar, siguen de cerca la línea del partido de La Habana. Desafortunadamente, parece que el presidente de Colombia, Petro, se ha unido a este triste grupo contra Israel y apoyando Hamas. Hoy, bueno, me parece, quiero que tu evaluación, me parece, esto es una revelación importante, anoten en Cuba, o sea, porque a veces... Sí, bueno, las cosas se saben. Históricamente, como tú apuntaste, Cuba ha tenido un pie a través de su embajada en Beirut del Líbano, al igual que en Egipto, al igual que en Teherán, pero no se sabía que hubiera contactos, porque los contactos además, como dijo Dale, son de alto nivel. Es decir, que el embajador de Cuba reciba a representantes de Hamas. Hamas es una milicia fundada, es un desprendimiento de la hermandad musulmana, del ala más radical de la hermandad musulmana a mediados de los 80 y es del ala, el ala suní salafista, es decir, los más extremistas, al punto que jamás, desde el año 2006 o 2007, después de las elecciones parlamentarias aquellas
que ganó Al-Fatah y no ha permitido la entrada de Abu Mazen, de Abbas, a Gaza. Es decir, Hamás quiere la desaparición total del Estado de Israel. Entonces, dicho eso, volviendo al punto que ha señalado Dale, que el régimen de La Habana, ya no digamos que tenga embajadores en Teherán, en Beirut, en Egipto, sino que tenga contactos diplomáticos de alto nivel con representantes de Hamás, sobre todo este año, como ha señalado Dale. 25 de febrero. Imagínense ustedes, y eso es lo que él ha podido saber y ha podido traernos a la mesa. ¿Qué habrá pasado después? Y apunto lo último. Dale es un viejo conocido, nada querido, él no lo ha dicho, del régimen de La Habana. Cuba no quiere a este señor que está aquí, ya él contará, si es que puede contar, algunas de sus anécdotas. No, pero mira, además a mí me consta de una manera casual, porque cuando él me habla de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrió en Yom Kippur, yo le traigo a colación un diplomático cubano que estuvo aquí en esta misma mesa, que reveló cómo él colaboró contra Israel y da la casualidad y cómo logró fugarse cuando estaba en Irán, ¿verdad? Y da la casualidad que la gente de la CIA que ayuda a este diplomático a escaparse. El alto oficial, Juan Manuel. Sí. En la agencia no hay agentes. Claro, un oficial atiende a los agentes, es verdad. Usted lo conoció, ¿no? ¿Cómo se llamaba el señor, su apellido? Pues ahora es un apellido complicado, ¿no? Imagínese, complicado para usted. Sí. Muy complicado para mí. Ajá, vamos a mantener ahí el nombre. Héctor. Héctor. A ver, sí. Su nombre era Aguililla. Héctor, ya conocía hace años. Sí. Yo espero que él y su familia estén bien. Yeah. No se puede decir más. Okay. Pero él dejó testimonio de cómo Cuba participó activamente contra Israel. Correcto. Ya en esa época, siendo él uno de los más importantes, en un momento determinado llegó a ocupar la dirección de la embajada porque faltaba el embajador, era creo que el tercer secretario, etcétera, después estaba en Irán. O sea que hay miles de pruebas de esta lamentable participación. Cuando regresemos quiero los agentes de la CIA que en Cuba dice que son tan malos, ¿cómo le salvó la vida a 2 pilotos cubanos en Angola? Ya regresamos. A ver, como estamos en el momento de las revelaciones, traigo el libro. Misión y escape durante la Guerra Fría, Héctor G. Aguililla, que fue, y esto es lo importante, tercer secretario de la Embajada de Cuba en Siria, fue segundo secretario en Kuwait, fue segundo secretario y jefe de misión encargado de negocios en la República Islámica de Irán y escapó en la década del 80 y reveló, primero, pregunta, ¿conoce usted a esta persona? Bueno, Juan Manuel, me sorprendiste con este libro en este momento, pero puedo decir con mucho orgullo, yo ayudé a este señor, su señora, si me recuerdo bien, su hijo y su hija, en su paso a la libertad. Es muy emocional para mí lo que ha pasado hace 35 años, pero es una buena memoria y yo espero que el señor Héctor y su familia estén bien. Pero sinceramente es mejor que no... Pero se sabía mucho de la penetración de Cuba en África y en América. ¿Qué revela este libro? Que el interés intenso que Fidel y Raúl han tenido en el Medio Oriente también. Pues este libro, nada a ver con África, nada a ver con América Latina, 100% Medio Oriente. Cuenta ahí todo, hasta él mismo pasando armas como diplomático de un lado a otro, atravesando fronteras, etcétera. Es una complicidad. Gracias. Angola. Bueno, momentito.
Dale Bendler ayudó a este hombre y a su familia a que dieran el gran salto. Esta familia le debe mucho a este señor que desinteresadamente, representando los valores más grandes de lo que es este país y la libertad, lo ayudó. Espero que... Y no fue el primer cubano que ayudó. Ojalá revele a otros cubanos que también ayudó, estando del lado allá al servicio del régimen de La Habana. Yo no sé si Aguililla estaba ahí, yo le mandé un mensaje, tenemos una sorpresa para ti. La sorpresa fue Dos para él. sorpresas. Fueron dos sorpresas. No, es atando cabos nada más, ¿no? que me di cuenta del asunto. Angola. Me alegro. Yeah. Angola, tiempos difíciles, guerra civil. Yeah. Él, en un momento él fue el jefe de la estación de la CIA en Angola, en la época que finalmente Cuba se ve obligada a retirarse de Angola. La historia es larga, Cuba cuenta su versión de la historia, hay mucha historia que contar. Si acaso él se anima, te puede contar el ¿La de los pilotos? La de los dos pilotos que... ¿Qué fue? ¿Los pilotos los tumbó UNITA? ¿Cayeron prisioneros? No me sé esa historia. Sí, yo me recuerdo como si fuera Hoy. El teniente coronel Manuel Rojas García y su número 2 en el avión, capitán Manuel Quesada Aguilar, derribado por un Stinger, quiere decir una tierra-aire. Un misil tierra-aire. Manuel Rojas García y Manuel Quesada Aguilar. Los dos eran Manuel. Sí. Un MiG-21. Probablemente en los fines de 87. Y fueron capturados por la guerrilla anticomunista UNITA. Entraron a la base militar los dos cubanos presos. Savimbi, el jefe de la guerrilla, quería matarlos inmediatamente. Y yo personalmente intervenir. Intervino, sí. Es decir, señor presidente Savimbi, tiene que respetar los derechos humanos. Y eso incluye hasta los enemigos. Los dos son uniformados. Y tal vez podemos sacar información y luego ellos pueden participar en un intercambio de prisioneros. Más valor vivo que muerto, señor. Sí. Y ustedes pueden calcular como el resultado. Entonces, Manuel Rojas García, ¿qué grado tenía? Teniente coronel. Teniente coronel y Manuel Quesada capitán. Aguilar, capitán. Si están en Cuba, el teniente coronel Manuel Rojas García y el capitán Manuel Quesada Aguilar, o los ascendieron a otros grados, pues sería bueno que le contaran a sus jefes que un agente de la CIA, la terrible... un agente no. Un agente, ¿verdad? Un oficial alto. El jefe de estación de la CIA en Luanda. Ajá. En la época le salvó más la dura. vida. Así le salvó es. la vida. No, porque como en Cuba siempre se usa el término agente de la CIA, ¿no? Siempre te acusan de agente a todo el mundo, ¿no? Y es verdad, un oficial es, y eso lo había explicado aquí Enrique García, ¿no? Que no un oficial de inteligencia, un oficial de inteligencia atiende a los agentes y un jefe de estación atiende a los oficiales. O sea, en la CIA no hay agentes. ¿No? ¿Cómo es? Oficiales. ¿Podemos ver la foto más una vez, por favor? ¿Qué foto tenemos? Sí. ¿Esos son los dos? ¿Esos son los dos pilotos? Sí, señor. Qué interesante. ¿Y el de la derecha? Bueno, Savimbi no es el de la derecha. Aquí, no. Un teniente coronel de UNITA, alguien de UNITA. Esta foto tomaron no en Luanda. No en Luanda. Tomaron en Jamba, la sede de la guerrilla. Yo debería saber, porque yo también estoy en la foto, pero unos metros aparte. En las sombras, ¿no? En la sombra. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más. Si hay algún familiar del teniente coronel Manuel Rojas García o del capitán Manuel Quesada Aguilar aquí en Miami, pues nada, vamos a ver si tiene algún mensaje para ellos
aquí cuando regresemos, Dale Bendler. Jefe de esta, Bueno, solo me resta agradecer a Dale Bendler, ex alto oficial de la CIA. Fue jefe de estación de la CIA en Angola cuando estaba la guerra, en Europa, en distintas partes de África. Nos faltó el capítulo sobre Sendero Luminoso en Perú, El Salvador, o sea que le invito a que regrese nuevamente, aunque hay un evento, ¿no? Sí, rapidito, el 10 de noviembre, viernes 10 de noviembre, Día de los Veteranos, hay un evento auspiciado por Dale, en el que va a estar Día de los Veteranos y aniversario del Cuerpo de Marines. Él es un ex marín. Va a estar nuestro buen amigo Félix Ismael Rodríguez, a quien le mandamos un gran abrazo, el hombre que capturó al Che Guevara. Y va a estar George Bell, que fue el primer paracaidista norteamericano en saltar en octubre del 2001. Ponemos la dirección, que nos queda poco tiempo. Una última palabra. 3 palabras. ¿Cuál? Viva Cuba Libre. Pues nada, pues muchísimas gracias. Invitarle a que venga a otro programa aquí con nosotros.